Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Yo soy Woody Figueroa, hago parte de la red de tutores de nuestro diplomado de profundización en Supply Chain a cargo del ingeniero y magíster Benjamín Pinzón. Recordemos que este diplomado de profundización en Supply Chain hace parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El nivel de formación es profesional, el campo de formación es disciplinar y este diplomado precisamente hace parte del requisito de opción de grado. El tipo de curso es metodológico, tiene una equivalencia de 10 créditos académicos y no es habilitable. La actividad final la vamos a desarrollar de manera colaborativa en un tiempo de 2 semanas y nos encontramos en el momento final de la evaluación. El peso evaluativo de la actividad es de 125 puntos. Esta actividad tiene una fecha de inicio de noviembre 29 y finalización el 12 de diciembre. La competencia que queremos desarrollar en nuestros estudiantes es que puedan aplicar los conocimientos ya adquiridos a lo largo del curso para resolver un estudio de caso aplicado al sector productivo en Colombia, bien sea la logística de distribución de productos perecederos, estudio de caso del municipio Puente de Oro en Meta y el municipio de Biotá, Cundinamarca, y el análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las pymes de confecciones en Colombia. Las temáticas a desarrollar se van a desenvolver en uno de estos dos estudios de caso. El primero hace referencia al sector agroindustrial y el segundo hace referencia al sector textil confección en Colombia. Entonces, ustedes deben escoger uno de los dos casos propuestos. Los pasos o las fases para desarrollar esta actividad corresponde primero hacer el trabajo final como tal y segundo deberán hacer una sustentación del proyecto final. Entonces, para hacer la sustentación del proyecto final, ustedes deben realizar un video en donde participen todos los integrantes del equipo y en donde compartan cuáles son los hallazgos, los aprendizajes que se han obtenido al desarrollar el estudio de caso. Es requisito que todos los integrantes del equipo puedan participar en esta fase final porque es requisito para la opción de grado. Entonces, para el desarrollo del video, pues el ideal sería que todos se pudieran reunir para poder hacer el video, pero pues entendemos que hay dificultades de manera que todos puedan estar, digamos, en un mismo sitio. Entonces puede ser que cada uno haga una parte, haga un aporte en una parte del video y que luego si ustedes con un editor, bien sea en YouTube o cualquier otra herramienta, hagan, digamos, compilen, digamos, toda la filmación. Esa sería, digamos, como una alternativa. Otra alternativa puede ser que ustedes hagan una presentación didáctica en donde generen los enlaces de los videos de cada uno y con eso, digamos, que también pudiera ser una opción válida. Lo importante es que ustedes hagan el trabajo y adicional a este realicen un video como tal de sustentación. En caso de que el tutor tenga inquietudes o tenga dudas frente al desarrollo de la actividad, él bajo su discreción podrá estar definiendo con ustedes la fecha y la hora en el cual podrían estar ustedes conectados de manera sincrónica para hacer la sustentación final. Sin embargo, eso quedará, digamos, a discreción de cada uno de los tutores de la red del diplomado. Bueno, entonces vamos a dar una pequeña introducción a los dos casos. El primero es del sector agroindustrial, es un caso de cómo lograr una mayor eficiencia en cuanto a la logística de distribución de los productos perecederos, que es un caso muy común que nos atañe en el sector agroindustrial en Colombia. El caso como tal se centra en los municipios de Puente de Oro del departamento del Meta y en Biotá, Cundinamarca,
Cundinamarca, se hace un análisis desde el momento en que se hacen los cultivos, el almacenamiento temporal, los centros de acopio, el transporte, la distribución y hasta llegar a los puntos finales de comercialización. Inicialmente en el documento, en el artículo, se hace un análisis de el marco teórico de los elementos de supply chain. Posteriormente se analiza cuáles son los métodos y las técnicas de recolección de información. Se analizan cuáles son las veredas que se inspeccionaron, los productos que se estaban trabajando, y al final ellos van identificando la red logística y van identificando cada uno de los puntos de la red, cuáles son las dificultades y los riesgos que se pueden presentar en cuanto a la gestión como tal de las operaciones y al manejo y el aseguramiento de la calidad como tal de estos productos que son perecederos. Recordemos que la logística de perecederos nos exige unos retos mayores en cuanto que son productos pues que, como su nombre lo indica, tienen una facilidad de descomposición muy alta, y por lo tanto es necesario asegurar unas muy buenas prácticas en la cadena logística que permita tener el menor número de pérdidas, las mayores eficiencias posibles para que puedan llegar de manera óptima y a unos costos adecuados a el momento de ser comercializado en los puntos finales. Entonces, esta es, digamos, la primera propuesta que les traemos frente a el estudio de caso. Acá, digamos, les van a dar los insumos necesarios para que ustedes puedan tomarlos como elementos de apoyo para hacer el análisis de los temas que les están pidiendo en el estudio de caso. Este es, digamos, nuestro primer caso para analizar. El segundo caso es el del sector textil confección. Se analiza el entorno de las MIPYMES y de las pymes que representan el mayor valor porcentual frente al peso del sector textil confección en Colombia. Se hace un análisis desde el punto de vista de la logística, tanto de la logística de las operaciones internas como de las operaciones de distribución física internacional. El reto que se plantea es cómo lograr una mayor competitividad, cómo ser más eficientes en los procesos productivos, en la logística tanto interna como de distribución física internacional, que nos permita competir de manera mucho más adecuada con otros actores, como es el caso de China. Entonces se hace un análisis desde la teoría de restricciones, se analiza el tema de la cadena de valor de Porter, se hace una conceptualización logística para luego entrar a analizar en detalle cuáles son los componentes y los elementos que hacen parte de la logística del sector textil confección para el caso de las pymes en Colombia, básicamente en Cundinamarca y mucho más específico en el distrito de Bogotá. Entonces acá se hace esa presentación, se hace, digamos, el análisis desde la parte logística, cuáles son los cuellos de botella que se están presentando y las dificultades para ser mucho más competitivos frente al tema de la distribución física internacional. Se hace un análisis bastante detallado de toda la red logística. Y con esto, digamos, sería el segundo caso que ustedes tendrían la posibilidad de analizar. Entonces son dos casos, uno sector agroindustrial, el otro del sector textil confección. Ustedes deberán escoger uno de los dos para poder abordar este ejercicio. Entonces, en la primera parte, pues ustedes se pondrán de acuerdo, escogerán uno de los dos casos propuestos, harán una lectura detenida, comprensiva de cada uno de los elementos que está planteando el caso. Son casos que son reales, adoptados del contexto colombiano, son casos que son recientes y que por lo tanto tienen pertinencia desde el objeto de estudio de cómo lograr desde la gestión logística asegurar procesos de mayor competitividad para Colombia. Entonces, la primera pregunta en la parte A es diseñar la red estructural del sector analizado. Ustedes ya han trabajado el diseño de red estructural, o sea que digamos que esta parte ya tienen las herramientas para hacerlo. El segundo, ustedes se van a describir los factores del entorno que inciden en cada uno de los nodos de la red diseñada. Entonces se van a ubicar en cada uno de los nodos que hacen parte de la red estructural, desde proveedores, la producción,
la distribución, la comercialización, y a partir de cada uno de esos nodos de la red van a identificar cuáles son los factores del entorno, cuáles son los factores externos que pueden incidir en el buen desempeño de la red. Esa sería la pregunta número B. En el numeral C, ustedes van a realizar un diagrama de flujo de proceso por responsabilidades. Es importante que utilicen una herramienta web 2.0 en donde ustedes identifiquen, cuando hagan el diagrama de flujo de proceso, identifiquen cuáles serán, a su juicio, los puntos críticos de control de acuerdo a los hallazgos identificados de la lectura del estudio de caso. Para esta oportunidad, el diagrama de flujo de proceso, pues van a hacer una descripción de todo el proceso como tal. En el caso de los alimentos perecederos, pues van a iniciar desde el punto de la cosecha hasta el punto final, que es de la comercialización. Igual en el tema del sector textil confección, van a iniciar desde proveedores con los insumos de las materias primas hasta llegar a colocar a los puntos finales en el momento de hacer la exportación. Y en ambos casos, cuando hagan el diagrama de flujo de proceso, cuando les decimos por responsabilidad, es que van a indicar en qué parte de la cadena participa el proceso. Entonces, por ejemplo, si es un tema de compras, pues van a colocar que la responsabilidad será en este caso del proveedor. Entonces, digamos, cuando hablamos de responsabilidades, bien puede ser proveedores, manufactura, distribución, transporte, comercialización, que sería, digamos, como grandes áreas responsables, como actores que hacen parte de la red estructural. Bueno, el tema de diagramas de flujo de procesos ya lo trabajamos también en actividades previas, por lo tanto, pues digamos, es un tema que ustedes ya tienen conocimiento y saben desarrollarlo, y pues lo que se les pide es que lo realicen en una herramienta web 2.0. Luego, el reto será analizar cuáles son las vulnerabilidades o los riesgos que ustedes identifiquen de manera cualitativa en la red estructural que ustedes han diseñado. Entonces, una vez ustedes tengan la red estructural y una vez ustedes tengan construido el diagrama de flujo de proceso y hayan identificado los puntos críticos de control, van a identificar cuáles son los riesgos o la vulnerabilidad que se puede presentar desde el sistema logístico, desde las operaciones logísticas, en términos del componente de inventarios y almacenamiento de la red que diseñaron, en términos del componente de transporte y distribución de la red diseñada, y en términos del componente tecnológico. Es posible que para poder identificar cuáles son los riesgos, es importante haber analizado previamente el entorno y haber analizado los procesos internos o los procesos que se desarrollan dentro de la red estructural, en particular de las operaciones logísticas. Allí ustedes van a identificar en dónde hay riesgos o hay vulnerabilidades del tema de almacenamiento, de inventarios, de transporte y distribución, que ya son temas conocidos que también hemos venido desarrollando en actividades previas. Por último, ustedes van a definir cuál es el mapa de indicadores que sería más adecuado implementar para la administración de este tipo particular de red estructural. También ya hemos trabajado el tema de mapa de indicadores y les planteamos como referente: uno puede ser aplicar el modelo SCORE de Global Supply Chain Forum, o el otro es el modelo SCORE de APIX, que también lo hemos trabajado en actividades anteriores. Entonces, no se trata de implementar todo el mapa de indicadores, sino que ustedes, de acuerdo a esa red estructural, de acuerdo a ese sector productivo, de acuerdo a esas características del sistema logístico, de acuerdo a esas particularidades y esas dificultades que han identificado y los riesgos que han identificado al analizar el estudio de caso, deberán inferir o deberán hacer una selección de cuáles serían ese mapa de indicadores más adecuado para hacer gestión de esa red estructural, basado en el modelo de SCORE o el modelo SCORE aplicado bajo el modelo de APIX, que son temas que ya hemos desarrollado. Recordemos que se analiza el tema de la demanda, el tema de la satisfacción del cliente, el tema de compras, el tema de logística interna, es decir, esos temas, digamos, ya lo hemos venido desarrollando.
Entonces con eso estaríamos desarrollando nuestro primer punto del análisis del estudio de casos.